con conocimiento básico, con conocimiento que le permitan tener criterio. Yo cuando pregunto a una persona, a mí lo que más me interesa es que tengan criterio, o sea, el saber, por decir, porcentajes de cáncer de vesícula, eso demuestra solamente memoria, ¿no? Pero el que me diga, por ejemplo, el que entienda por qué se produjo un cáncer, cuál sería en este caso específico del cáncer de vesícula biliar y qué debe pedir para sospechar, pues ya eso ya es mucha dosis, ¿no? Creo que ese es el objetivo fundamental. Entonces vamos a hablar ahora de lo que significa cáncer de la vesícula biliar. A ver, para ir haciendo una recopilación un poquito, habíamos dicho que el tener litiasis vesicular, que es la presencia de cálculos en la vesícula, eso es normalmente asintomático, ¿no? Y lo he repetido muchas veces porque quiero que eso lo tengan claro. ¿Qué puede pasar en una persona que tenga cálculo o litiasis vesicular y no se opere? O sea, porque yo les he dicho también que no todos somos, no todas las personas son tan arrojadas como para decir, ya, opéreme de una vez. No, la mayoría buscaríamos algún tratamiento conservador. Yo sería uno de ellos. Si me dieran la opción de que haya cirugía, tratamiento conservador, seguramente hubiese optado por eso. Pero no hay, lamentablemente, tratamiento conservador para la litiasis vesicular. Entonces, la pregunta viene, ¿cómo puedo explicar yo al paciente para convencerlo de que debe ser operarse? La primera complicación que puede tener un paciente con litiasis vesicular, obviamente, viene a ser un cólico biliar, ¿no? El cólico biliar viene a ser el dolor tipo cólico que tiene la vesícula biliar por consecuencia de la obstrucción del cístico o el bacinete, ¿no? Ese cólico biliar, hemos dicho, puede ser simple o puede ser complicado. El simple cede con antiespasmódico y el complicado se convierte en colecistitis. Entonces la colecistitis también es una complicación normalmente de tener cálculos en la vesícula. Otra complicación es la coledocolitiasis, que ya vamos a ver en la próxima clase. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. O sea, puede migrar el cálculo de la vesícula y se va al colédoco. Ese pasaje de cálculo puede provocar en algún momento que se obstruya ese colédoco y le provoque lo que se llama colangitis. Eso es una emergencia quirúrgica, miren ustedes, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad. El cálculo puede seguir migrando y provocarte pancreatitis. Ah, caramba, miren ustedes, había sido otra posibilidad. Y ahora nos toca hablar de otra posibilidad de complicación de tener cálculos en la vesícula, que es el cáncer de vesícula biliar. Yo no estoy queriendo asustar a la gente, ni estoy queriendo inducir a que se deban operar de emergencia. No, eso se llama valores. El médico tiene que tener ética, tiene que tener valores, tiene que tener principios, ¿no? Por eso es que yo insisto en que ustedes, el que estudia medicina, el que estudia ciencia de la salud, no es cualquier persona. Es una persona que, aparte de ser inteligente, aparte de ser abnegada, dedicada, tiene que tener muchos valores, ¿no? Y eso es lo que va a marcar la calidad de ser bueno o malo, ¿no? Porque vuelvo a repetir, ahí radica. Entonces nosotros no podemos asustar, ni puedo yo ser mercantilista y decirle a todos los pacientes, si no te operas te vas a morir de cáncer. No es eso. Yo estoy diciendo que el paciente tiene la obligación, en este caso nosotros tenemos la obligación y el paciente el derecho que le expliquemos las posibilidades de qué podría pasar en una eventualidad si no se opera y con el paso del tiempo. Bien, entonces vamos a hablar ahora de lo que es el cáncer, ¿no? Como habíamos dicho, de vesícula biliar. ¿Qué es el cáncer de la vesícula biliar? Es un tumor de alta malignidad, infiltra precozmente los tejidos vecinos y que es imposible de curar salvo cuando es encontrado este cáncer in situ, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo demostrar esto? O sea, vean ustedes, yo soy una persona, o cualquiera de nosotros, ustedes, yo, somos una persona que no tenemos ninguna patología. De repente tenemos litiasis vesicular, sin cólicos incluso, porque a veces estos cálculos tienen que ser muy grandes normalmente, y esos cálculos que vienen a estar en la vesícula mucho tiempo, raspando, si ustedes quieren, erosionando la mucosa, se ha demostrado que son el inicio de estos adenocarcinomas de vesícula biliar. Obviamente es curativo, como cualquier cáncer, si es que uno opera a ese paciente y lo pilló in situ, o sea, en la mucosa de la vesícula biliar, porque ese sería un cáncer primario, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo en este caso. Este tumor
se desarrolla por transformación maligna de la célula de sus paredes. Por eso vean ustedes que también pues se habla, miren, no es que me esté saltando temas, ¿no? Pero por eso es lo que nosotros tenemos que tener, dar hincapié, darle importancia al hecho de tener, por ejemplo, de hacer, por ejemplo, en el caso del Papa Nicolau, ¿qué es el Papa Nicolau? Es un método citológico que busca identificar en forma inicial procesos inflamatorios que pueden degenerar en cáncer de útero. Duele ver pacientes que tienen ya cáncer de útero y son inoperables cuando legalmente pudieron haber sido tratados en su inicio. Eso es lo que estamos queriendo mostrar con esto. Estamos diciendo que es un tumor que se va a desarrollar por transformación de las células, especialmente empieza en la mucosa, por presencia de cálculos en la vesícula biliar. No es en un día ni 2 días, seguramente son semanas, meses o años que puede pasar hasta la transformación. Pero les vuelvo a repetir, entonces ya es una posibilidad y yo como médico estoy obligado a avisar a mi paciente. Alrededor de un 90-95% de los casos existe una asociación con cálculos en la vesícula. Miren ustedes lo importante de esto. O sea, más o menos 90-95% de los pacientes que tienen cáncer de vesícula biliar ha sido asociado a la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Caramba, es una relación directa. Es casi igualito que lo que hablábamos, pólipos, ¿se acuerdan de los pólipos de colon versus el adenocarcinoma? O sea, hay una relación directa. Entonces no podemos ocultar, ¿no? No podemos decir que no es importante esto. Entonces, lo que nos indica que hay una relación causal entre la presencia de cálculo y la posterior malignización de esas células de la vesícula biliar. Es un tumor que tiene un crecimiento muy rápido. Una cosa que pasa con la gente a veces dice, es mejor no hacerse tocar cuando tenés cáncer de la vesícula porque si no te vas a morir. No, no, no. Lo que pasa, queridos amigos, es que este tumor crece tan rápido que a veces vos lo operás y obviamente ya tuvo diseminación, no por la cirugía propiamente, porque vamos a ver que la diseminación, ya la hemos dicho, son las mismas para casi todos, ¿no? Entonces es de evolución muy rápida a la muerte, si es que no se hace nada o si es que entra muy tarde, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando un paciente aparece ya en los síntomas, ya hay una invasión a otros órganos, por lo tanto, el pronóstico es muy malo. Tiene mayor frecuencia en mujeres, esto es obvio, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque tenemos más mujeres que tienen litiasis vesicular y entonces a la vez decir que hay mayor incidencia de mujeres que tienen cálculo, también va a ser obvio que al ser la causa cálculo, va a ser el problema como casi en todos, a excepción del esófago, que es la única parte, es la mayor parte, correspondiendo a un 82%. Luego vienen los indiferenciados o el escamoso. Aquí hay una imagen para más o menos, para que nos entremos, digamos, si quieren ustedes, en relajamiento. Pero es muy difícil, yo les digo la verdad. No es por flojera, ni mucho menos, pero a mí me gusta mucho interactuar, ¿no? O sea, cuando yo estoy haciendo clase, yo como me siento en mi zona de confort pasando clase. Y a veces me cuesta un poco más en la forma virtual porque no puedo interactuar. O sea, yo estoy queriendo gesticular, haciendo algunas cosas, pero yo no sé el resultado. O sea, porque uno tiene que hablar más fuerte, más despacio, en la medida que uno ve concentración o distracción entre en este caso, los que están escuchando, ¿no? Bueno, pero esta imagen, por ejemplo, nos muestra lo que habíamos dicho. A ver, si yo tengo un cálculo en esta vesícula biliar grande, ¿no? Seguramente no voy a tener cólico porque no se va a poder mover esto. Pero estar mucho tiempo el cálculo ahí adentro, prácticamente en contacto con la mucosa, entonces lo que va a hacer es que va a llegar el momento en que va a empezar a hacer una displasia, o sea, va a alterar las células mucosas de la vesícula biliar, donde está haciendo el decúbito el cálculo. Entonces, por eso es lo que dice que es un cáncer que empieza una transformación normalmente por presencia de cálculo, rápidamente se disemina, empieza en la mucosa, pasa a la muscular, pasa a la serosa y de ahí ya vienen a diseminarse a cualquiera de los otros órganos y por eso es que el pronóstico es muy malo cuando ya ha habido diseminación.
Algunos consideran como enfermedad preneoplásica los adenomas y los papilomas, igualito, siempre recuerden lo que hemos dicho, presencia de adenoma es sinónimo, es una lesión preneoplásica en cualquier circunstancia, entonces hay que estar atento. Un paciente que tiene adenoma debe ser necesariamente considerado, no como un cáncer, sino que debe ser operado para evitar como una lesión preneoplásica. La litiasis vesicular es, hemos dicho, un factor tremendamente importante, entonces no hay otra, es la mayor posibilidad. La vesícula en porcelana o llamada hialocalcinosis, vamos a ver unas imágenes, también provoca una degeneración, es una vesícula casi como en vidrio esmerilado, entonces que brilla prácticamente a la ecografía, entonces a estos pacientes también hay que intentar hacer colecistectomía, no de emergencia, pero hay que hacerla lo más pronto posible para evitar esa malignización. Y algunas veces se ha visto que los trabajadores de caucho podrían tener también una mayor incidencia. Pero bueno, la más importante viene a ser la litiasis vesicular, luego viene la hialocalcinosis. Obviamente no olvidando los adenomas, ¿no? A ver, mirando la anatomía de la vesícula biliar, la vesícula tiene tres capas, ¿no? La mucosa, la muscular y la serosa. Entonces, ¿dónde empieza el cáncer primario? Obviamente en la mucosa, porque es ahí donde empieza a erosionar, ¿no? Ahí es donde empieza a erosionar por el decúbito que hace ese cálculo. Entonces, mientras más grande el cálculo, más peso, más tiempo, porque si el cálculo es medio pequeño, flotante, difícilmente va a estar erosionando porque va a estar prácticamente moviéndose en o navegando, si ustedes quieren el término, en la bilis. Pero en este caso, cuando son grandes o de mayor tamaño, entonces hacen decúbitos, o sea, se asientan, ¿no? Entre las capas se encuentra tejido conjuntivo, el cáncer primario de la vesícula biliar empieza en la capa más interna, o sea, en la mucosa. Luego el cáncer de la vesícula biliar rápidamente invade, ¿no? O sea, pasa a la muscular, a la serosa y se disemina. Entonces, esa es la importancia de que nosotros tengamos que tener en cuenta esto. Obviamente, un tumor, un cáncer de vesícula biliar que esté solamente en la capa interna o la capa muscular, es de buen pronóstico, pues no hay duda que eso prácticamente es curativo, ¿no? Entonces eso es importante que nosotros entendamos. La clínica, no hay una clínica patognomónica de cáncer, ¿no? O sea, claro, ya les decía yo, cuando un paciente se está muriendo por cáncer, es fácil pues, casi darse cuenta, ¿no? Porque lo ves anémico, lo ves caquético, lo ves pálido, demasiado, no puede, pero no podemos esperar a esas alturas. Entonces, la idea está en que qué serían los signos o síntomas que tiene y son inespecíficos, no hay, ¿no? La detección en estadio temprano resulta muy dificultosa. Entonces aquí prácticamente vamos a ver, cuando estemos concluyendo, yo pongo una recomendación de prevención, vendría a ser la colecistectomía en pacientes que tienen litiasis vesicular, aún así no tengan síntomas, por la posibilidad que en el futuro pueda tener estas complicaciones, ¿no? En realidad los síntomas se van a superponer a los producidos por cualquiera de los cálculos biliares y solo en algunos casos se sospecha antes de la cirugía, ¿no? En el 75% de los casos se presenta con dolor en la parte superior derecha, o sea, esto no te va a decir que es un cáncer, va a parecer como si fuera un cólico biliar, una colecititis, puede tener náusea, vómito, ¿no? Puede tener ictericia, entonces fácilmente nos hace pensar que una colecititis. Es más, cuando vos no tenés un buen ecografista, seguramente vas a tener el problema de que probablemente vos entres con un mal diagnóstico pensando que es colecititis y te vas a tocar con un cáncer que lamentablemente el pronóstico es muy malo, ¿no? El examen físico en estos pacientes hay una masa palpable, dolorosa en el abdomen y en el hipocondrio derecho. Puede haber manifestaciones generales como anemia, malestar general, pérdida de apetito, peso, pero no son bajo ningún concepto patognomónicos de cáncer, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que la signo-sintomatología del cáncer de vesícula biliar en estadios iniciales es muy asintomática, muy inespecífica, por lo tanto, fácilmente confundible. ¿Qué es lo más importante? Obviamente la ecografía, ¿no? El diagnóstico clínicamente es el dolor por la masa palpable, puede haber un poco de hepatomegalia. Vean ustedes, son porcentajes pocos, ¿no? Porque para que yo diga masa palpable, el Courvoisier-Terrier, por ejemplo, en el cáncer de los ampulomas, eso tiene más del 90%. Ah, eso está pues cerca del 100%. Nunca hay 100% en medicina porque siempre hay un margen que puede ser no frecuente, ¿no? Pero vean ustedes que estas cosas que podríamos encontrar
no son patognomónicos. En laboratorios y exámenes radiológicos de poca utilidad, ¿qué es lo que es lo más importante? La ecografía. La ecografía, la ecografía es tremendamente importante porque nos permite ver, ya vamos a ver algunas características de la ecografía. Eso yo lo digo mucho e insisto cuando estamos haciendo algunas clases de práctica, porque yo no quiero sacar los ecografistas, pero ustedes tienen que saber qué estudio y quién debe hacerle una ecografía, porque el ecografista o sea, el que haga una ecografía y que solamente le diga no hay cálculo, pucha, eso no le está diciendo nada. No nos olvidemos, vuelvo a repetir, o que haya cálculo al revés, digamos. No, no, no. Aquí lo que necesitamos es que nos digan exactamente qué otras posibilidades de complicación tiene. La ecografía nos permite identificar paredes irregulares. Este es un dato tremendamente importante en la posibilidad de pensar en cáncer de vesícula. La ecografía permite ver todas las estructuras macizas, sirve para ver también líquido libre en cavidad. Y cuando hablamos de vesícula, lo que nos permite ver es si hay cálculos o no hay cálculos, el aspecto de las paredes de la vesícula biliar. Entonces, cuando nosotros vemos que una vesícula tiene paredes irregulares, significa que en algunos lugares, o sea, cuando hay colecistitis es un edema completo, ¿no? O sea, hay un líquido perivesicular, habíamos dicho, ¿se acuerdan ustedes? El doble halo, ¿no? Pero son paredes regulares. Entonces, irregular significa que tenga así, como que tenga anfractuosidades, o sea, como que tenga zonas levantadas y otras deprimidas. Eso es una pared irregular. Eso ya es sospecha de cáncer de vesícula biliar. Y entonces, una vez que un buen ecografista te diga esto, tenés que pasar necesariamente a una tomografía o una resonancia o gammagrafía. Entonces, pero no vas a pedir tomografía a todos los pacientes, Dios mío, pero entonces necesariamente a un paciente que se sospecha y la ecografía te habla de paredes irregulares, estás obligado a pedir tomografía o resonancia. Por ejemplo, esta es una vesícula de paredes regulares. Aquí no hay ninguna posibilidad de pensar en cáncer. Aquí está el cálculo y esta es una colecititis aguda. Vean ustedes una pared regular. Irregular significaría hacer más o menos como que yo le estoy mostrando. Vamos a ver alguna otra imagen. Aquí están viendo igual, esto es sombras acústicas, esto no es pared irregular. Esto es una colelitiasis múltiple, entonces no es una, estoy mostrándoles ecografías normales. Miren ustedes ahora sí ya una patología de una vesícula, ¿no? Miren ustedes cómo tenía sus levantamientos, la pared de la vesícula en algunas zonas está más deprimida, más excavada. Esta es una pieza de anatomía patológica, vean. ¿Por qué? Aquí hay un cálculo grande, que seguramente este cálculo ha sido el inicio, y como que aquí se ve zonas de necrosis. Entonces, ¿dónde empezó el cáncer? En la mucosa. Lamentablemente ha pasado a la muscular, a la serosa, y este paciente ha tenido obviamente mal pronóstico. Esto es lo que es la hialocalcinosis, ¿no? O vesícula de porcelana, que habíamos dicho. Miren ustedes, es como vidrio, ¿no? O sea, como si tuviera vidrio. Esto brilla en la ecografía, ¿no? Aquí están los pequeños cálculos pequeños, pero el aspecto que tiene la pared, o sea, la mucosa de la vesícula, es la que forza y obliga a que debamos operar nosotros en forma precoz a estos pacientes. Aquí están viendo diferentes, igual otra posibilidad, los pólipos vesiculares, ¿no? Pólipos vesiculares, que en realidad hemos dicho que el pólipo no es una lesión preneoplásica. A veces son únicos, otras veces son múltiples. En este caso, los pólipos están acompañados de vesícula en porcelana o hialocalcinosis. Otra vesícula con un cáncer, miren ustedes, aquí están fijándose ustedes las ulceraciones prácticamente donde empezó, y todo esto fue donde estaba el cálculo, porque la vesícula entonces ha sido abierta en forma de libro, ¿no? Y vean ustedes cómo empezó el adenocarcinoma en la mucosa, pero rápidamente se disemina. Ya vamos a ver cómo se disemina por contigüidad, por vía linfática o hematógena a otros órganos. Esto es lo que no podemos esperar. Este es un paciente ya empieza anatomía patológica, prácticamente autopsias, ¿no? Aquí están los cálculos, miren, los cálculos de la vesícula biliar, vesículas de paredes irregulares, con signos de necrosis. Seguro que este paciente ya tiene metástasis a distancia. Estos pacientes a veces uno abre, hace la colecistectomía y los pacientes se mueren en menos 2 o 3 meses, por más que hagamos lo que hagamos. Y de ahí ya radica lo que dice la familia, ¿no? ¿A qué lo hicimos operar? Miren, el alborotaron. No es que hayan alborotado ni hayan hecho nada, ¿no? Fue consecuencia de que el paciente igualito se iba a morir de repente antes y dolorido todavía, se iba a morir por la misma patología, por la diseminación. Miren ustedes cómo aquí está un cálculo grande,
¿no? El cálculo grande en el bacinete, mucho tiempo ahí. Entonces hace la degeneración, empieza in situ y de ahí se va diseminando. Un adenocarcinoma de rápida diseminación, ¿no? Aquí está, este es un paciente interesantísimo. Miren, este paciente fue un cáncer in situ. Miren aquí como si fuera un cráter, como si fuera una úlcera. Aquí estaba el cálculo. Y cuando se envió a patología, por suerte, miren, el resto de la vesícula es completamente diferente a lo que estamos viendo en estos otros casos, donde ya prácticamente todo está comprometido. En este caso, el tumor está in situ. Este paciente no es por alabarse uno, pero este paciente se le salvó la vida. Bueno, quien tomó la determinación de hacerse operar o no, está mucho en lo del paciente, ¿no? Porque el médico tiene que orientar. Y entonces este paciente ha sobrevivido, va a vivir sano, porque el tumor estaba el adenocarcinoma solamente mucosa y muscular, no había atravesado la serosa, por lo tanto tiene buen pronóstico. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos, ¿no? Miren ustedes cómo aquí se está viendo, igual vesícula de paredes engrosadas, miren las paredes cómo se engruesan, se hacen irregulares, esto es una pieza de vesícula biliar postquirúrgica con signos de hemorragia, sangramiento en toda la mucosa vesicular. Y esto es lo que no podemos esperar. Aquí está, vean ustedes la vesícula, ¿no? Esto es ya una pieza igual de autopsia, para ver de qué murió, digamos, el paciente, ¿no? Entonces aquí se está viendo que dentro de la vesícula el cálculo, empezó un adenocarcinoma de vesícula biliar, pasó a la serosa, diseminación a órganos vecinos, y esto que se ve así como honguitos, esto es lo que se llama la carcinomatosis, o sea, este paciente ya tenía no solamente el adenocarcinoma en la vesícula biliar, sino en hígado, pulmones, a distancia. Entonces, eso es lo que no podemos esperar. Entonces, lo que estamos diciendo que hacer una colecistectomía viene a ser prácticamente profiláctica o preventiva de todas las otras cosas que hemos hablado, ¿no? De cólicos biliares, de colecistitis, de colangitis, pancreatitis, coledocolitiasis y obviamente también una posibilidad de complicaciones del cáncer. Otro paciente, vean ustedes, pero ya este paciente tuvo ya invasión a la serosa porque están viendo ya prácticamente una lesión ya como coliflor, ¿no? Pero ya había pasado la serosa, entonces el pronóstico de estos pacientes ya es diferente. A estos pacientes deben hacerse combinaciones de radioterapia, quimioterapia para poder hacer un poco más pronto su esquema, ¿no? Aquí están viendo, verán ustedes cómo ese decúbito, aquí están los cálculos, miren, ese decúbito es el que degenera la vesícula biliar, es el que por el decúbito, por el hecho de estar mucho tiempo ahí ese cálculo, es que hace que se altere, se provoca una alteración de las células de la mucosa y empieza la displasia, ¿no? a generar, entonces y luego ya viene a formarse la Aquí esto se está mostrando cómo empezó en una parte de la vesícula y este paciente llegó a tener metástasis en intestino, en el páncreas, ¿no? Entonces, por eso decimos que es necesario evitar. Lamentablemente el pronóstico es malo, pero es espectacular cuando vos has operado a un paciente y estaba con su cáncer in situ, entonces ese paciente te va a agradecer toda la vida por lo que has hecho por él. Si tomas conciencia, obviamente, de repente mucha gente solamente dice, ¿cuántos puntos me hizo? Nada más, ¿no? Pero si una persona entiende que vos lo has operado de un adenocarcinoma, entonces hay que erradicarlo. Ustedes conocen aquí casos saliendo de la vesícula biliar de alguna modelo que en su momento le hicieron un diagnóstico de un adenocarcinoma de mama, ella optó por un tratamiento radical y actualmente vive bienísimo. Una determinación adecuada en el momento adecuado puede ayudar a que uno tenga una expectativa de vida muy, muy favorable. Como hemos dicho que no hay algo patognomónico, entonces lo que hay que hacer es diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial de cáncer de vesícula biliar puede ser con la misma colelitiasis, hepatopatía crónica, cirrosis, colecistitis, coledocolitiasis. Entonces, todo lo que vengan a ser patología del hipocondrio derecho, porque nosotros no hay algo. En la colecistitis, evidentemente, hay signos, ¿no? Está el signo de Murphy, en la colangitis está la triada
de Charcot, digamos, ¿no? Pero entonces ahí podemos nosotros tener algunas cosas básicas, pero de todas maneras hay que tomarlo como diagnóstico diferencial. La diseminación, esto es repetitivo para todos los tipos de cáncer. Hablemos de lo que hablemos. La primera es por contigüidad, o sea, por proximidad, si ustedes quieren, a los órganos más vecinos. También se puede diseminar por vía linfática, entonces por linfática, gracias a los ganglios, puede ir a distancia, por vía venosa, ¿no? También puede por la porta y por exteriorización peritoneal. Entonces, estas son básicas a nivel, o sea, por eso es que a veces nosotros podemos tener un tumor primario de vesícula biliar y de repente tener un cáncer, un adenocarcinoma de origen biliar, por ejemplo, en los pulmones o en el colon, digamos, o en la vejiga, digamos, ¿no? En las mujeres, ¿no? O a hombres. Entonces, y uno no entiende por qué, porque si no están contiguos, pero ha sido por vía o linfática o por vía venosa. El tratamiento, en realidad, yo creo que lo más importante es evitar que estos pacientes lleguen a tener cáncer. Por lo tanto, el tratamiento debería ser más preventivo, porque cuando ya tiene cáncer, lamentablemente el pronóstico es muy malo, ¿no? Entonces, muchos pacientes son operados cuando en mal estado y ya solamente es un tratamiento sintomático. A mí me tocó una experiencia media desagradable cuando volví de la provincia. Me tocó operar al hermano de una enfermera muy buena, muy eficiente cuando volví de la provincia. Y él era muy joven, ¿no? O sea, ese muchacho, a pesar de que esto normalmente están por encima de los 40 años el promedio, él tenía como unos 28. No entramos con diagnóstico de cáncer, entramos con diagnóstico de una colecistitis, ahí vimos que había carcinomatosis, le hicimos la colecistectomía, él se sintió muy, muy bien porque la masa le dolía mucho durante 2 meses, pero al final el paciente falleció en menos de 4 meses, ¿no? O sea, a eso es lo que nos referimos cuando el cáncer de la vesícula biliar ya tiene diseminación. Lamentablemente, tiene muy mal pronóstico. Aquí están viendo, miren, en el cálculo, el tumor, ¿no? Entonces, la adenocarcinoma. Este cálculo estaba acá. Entonces, este cálculo ha originado este adenocarcinoma. Opciones de tratamiento. Existen tratamientos para todos los pacientes con cáncer de biliar. Se emplean tres tratamientos, ¿no? La cirugía, extracción del tumor o alivio de los síntomas. Esto fue lo que hicimos en ese paciente. Solamente extraer el tumor y alivia por las otras metástasis, ¿no? Radioterapia o quimioterapia. Actualmente hay una combinación y se ha visto que en tumores inoperables, gracias a la radioterapia o la quimioterapia, hace que reduzca el tamaño de los tumores para poder hacer tratamientos más paliativos o conservadores, ¿no? La curación con la cirugía suele se alcanza en pocos casos, no lamenta, pero va a depender mucho del estadio, ¿no? Del estadio en el que se encuentre, ¿no? Eso es lo más importante. En cuanto a la curación, en realidad, como les decía, si el paciente tuvo un adenocarcinoma en mucosa o muscular, ese paciente lo están curando. O sea, prácticamente lo han curado solamente con la cirugía. Entonces, la cirugía es curativa en esos casos, pero nadie te ha podido decir a veces como un cáncer, te estoy operando un cáncer. Vos lo has operado la litiasis vesicular. Cuando mandas a patología, que es obligación enviar todas las piezas a patología, ahí es lo que encontramos esto que hemos hecho, ¿no? La radioterapia y la quimioterapia no hay suficientes estudios, pero de todas maneras cada vez está mejorando. Yo soy un convencido de que esto está creciendo a pasos agigantados, ¿no? El pronóstico es muy poco favorable cuando el paciente ya ha tenido metástasis o diseminación. Lamentablemente el 90% de las personas fallecen en mucho menos que un año de haber hecho el diagnóstico o la cirugía. La prevención, para mí esto es importante. Yo empecé diciendo cuáles son las probables complicaciones que tienen estos pacientes, ¿no? Y entonces eso es importante. Si se estirpa una vesícula con cálculo, el riesgo de cáncer desaparece. Ah, caramba, qué belleza, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros hagamos eso, ¿ya? Bueno, entonces es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta esa posibilidad, ¿ya? Entonces, hay que extirpar la vesícula antes de que aparezca el cáncer. Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos proponiendo y entonces eso es lo más importante porque si nosotros hacemos eso, prácticamente nuestro paciente no va a llegar a tener metástasis. Entonces, eso es lo más importante que podemos pensar en estos pacientes. El pronóstico, es conocido el mal pronóstico para esta afección.
una sobrevida muy baja, ¿no es verdad? Vive el año cuando ya está hecho el diagnóstico y hay metástasis. Entonces, obviamente que el grado de invasión de la pared es un hecho fundamental para este tratamiento. Cuando no ha pasado la serosa, el tratamiento es mucho más efectivo. Cuando ha pasado la serosa, se hace vaciamiento ganglionares, pero el pronóstico a veces, por la rápida invasión que tiene, ¿no? A veces solamente macroscópicamente vemos los ganglios y entonces el pronóstico es muy malo, ¿no? La extirpación completa del tumor permite que el 30-40% de los pacientes sobrevivan durante al menos 5 años, ¿no? Y tengan esperanza de curarse cuando se puede extirpar el tumor completamente. Si no se puede, ¿no es verdad? No sé, cuando no se puede, lamentablemente el pronóstico es malísimo. Pero vuelvo a repetir, aún así extirpado completamente el tumor, el riesgo está, porque vean ustedes, es bajo, el 30-40% es bajo la sobrevida, porque ya hay metástasis en otra zona. Es como una lotería esto, ¿no? Y es una lotería mal comprada, digamos, ¿no? En concreto, lo que hay que intentar es evitar que llegue. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hasta que se anime, espérenme un ratingo, voy a traer mi cargador, por favor, porque se me había estado acabando la batería. Hasta que se anime, espérenme un ratingo. Sí, seguimos nomás, solamente que voy a ir a buscar mi cargador. Ahora, ahorita. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario para que podamos pasar al próximo tema, que es un poquito más corto. Doctor, buenas noches. Pregunta, Una hay dos posibilidades. Estaríamos hablando entonces. Así que vamos a ver ahorita. Bueno, este tema es mucho más corto. Es un tema, en realidad, no vamos a dedicarnos a hablar de parasitosis, ¿no? O sea, parasitología, perdón, sino el colédoco. Vamos a buscar una imagen ahorita para mostrarle. El colédoco, ¿no es verdad? Es la parte que viene a ser la confluencia de los dos hepáticos derecho e izquierdo, forman el hepático común, y el hepático común forma el colédoco, y el colédoco desemboca en el duodeno. Entonces, gracias a esa anatomía, está en contacto con el intestino delgado. Por lo tanto, es posible que algunos parásitos del intestino puedan migrar, así como estábamos hablando de migrar de cálculos de la vesícula biliar al colédoco. Aquí en este caso pueden salir del intestino, como hay una válvula, y pueden subirse más bien a la vía biliar, y eso es lo que se llama parasitosis de la vía biliar. La parasitosis biliar, como definición, es una invasión del árbol biliar por parásitos que se transforman en patógenos ocasionales. En nuestro medio, los más frecuentes son los nematodos, que su ejemplo más clásico es el Ascaris lumbricoide, que prácticamente es
yo digo, es un endémico en nuestro medio. Por eso es que hay que desparasitar a las personas. Hay muchísima parasitosis por Ascaris lumbricoides. Y los trematodos, que es mucho más raro, no hay mucho en nuestro medio, pero hay que tomarlo en todo caso, y son la Clonorchis y la fasciola hepática, ¿no? Pero el más importante, porque incluso el tema se llama ascaridiasis biliar, es el nematodo que viene a ser un Ascaris lumbricoide, ¿no? Ahí estamos viendo un Ascaris. Como ven, uno dice, pero esto incluso cuando hacen ovillos, cuando hay una sobrepoblación de Ascaris, o sea, si yo tengo un Ascaris de repente en el intestino, es muy difícil que migre, digamos, a la vía biliar. El problema es cuando hay sobrepoblación de Ascaris, ¿no? Estos pueden hacerse ovillos incluso y pueden provocar obstrucciones intestinales, a veces en niños. Estos Ascaris también, cuando hay sobrepoblación, pueden buscar orificios que no son, son naturales, pero no es su hábitat normal, y ellos se suben a eso, ¿no? Aquí está lo que estamos viendo la fasciola, pero es muy, muy raro. Yo me quedo con lo de la ascaridiasis, ¿no? Y por eso vamos a hablar más de ascaridiasis. El ascaris es una parasitosis más frecuente en el ser humano y mucho más en Bolivia, obviamente. Yo creo que en la población mundial hay un 25%, pero yo calculo que en Bolivia nosotros debemos estar más. Son retos. A veces nosotros decimos, queremos hacer investigaciones y digo yo, una de las investigaciones más importantes es la de acción, ¿no? Y evidentemente yo sé que ustedes han hecho a veces salidas a campo, han ido a algunas zonas, pero a mí me deja un sabor a poco. Yo también, por ejemplo, formo parte del Club de Leones y vamos y hacemos atenciones, ¿no?, gratuitas a algunos distritos, pero me queda el sabor a poco. ¿Saben por qué? Porque vamos una vez, damos medicamentos, pero nunca vemos el resultado. Entonces, la investigación de acción es interesantísima. Deberíamos tomar una población determinada y deberíamos hacerle un estudio de parasitología, darles tratamiento, volver a ver y ver pues en qué ha mejorado, ¿no? Seguramente en el lapso de 6 meses deberíamos tener niños más grandes, niños con mayor inteligencia, niños más con mayor capacidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Deberíamos, creo yo, como reto hacer todo. Es una parasitosis de distribución cosmopolita, normalmente clima húmedo, templado, junto con la deficiente eliminación discreta. Bueno, como ven, esto es típico de nosotros, ¿no? O sea, no podemos abstraernos de nuestra realidad, ¿no? O sea, vivimos en esto, somos de clima húmedo, cálido y tenemos todas las condiciones para tener. Entonces, debemos profilácticamente a nuestros niños, como que dentro de los esquemas está la desparasitación. El Ascaris ingresa al... ¿Por qué motivo, si yo les decía, por qué motivo va a ingresar si no es su hábitat natural, digamos, ¿no? Porque no nos olvidemos que es medio alcalino, es un medio alcalino la bilis, ¿no? Pero va a ingresar al árbol biliar porque hay una superpoblación parasitaria, puede ser que haya muchísimo, y entonces están como quien dice, están peleándose pequeños espacios y estos van a buscar un orificio y pillan la papila y se suben para arriba, ¿no? A veces también porque cabalmente le podemos dar antiparasitario, provoca un peristaltismo o algunos medicamentos acelerados, como que los enloquece a los parásitos, no los mata, y también el alcohol, y entonces ellos migran a otro lado por el aumento de la temperatura corporal, con niños que tienen mucha fiebre a veces, ¿no? Por operación previa en la vía biliar, significa en estos casos, por ejemplo, cuando se hacen las famosas biliodigestivas, cuando uno hace una derivación del colédoco al intestino, entonces ya no le puede fabricar la papila, o sea, la ampolla, ¿no? El esfínter, ¿no? Entonces queda muy permeable porque permite bajar bilis de arriba para abajo, pero no hay quien evite que suban cosas. Entonces a eso se refiere cuando hay operaciones previas, las famosas papilotomías también, ¿no? Generalmente 1 o 2 parásitos la infectan, ¿no? El Ascaris puede ingresar a la vía biliar en toda su longitud e incluso llegar hasta la vesícula, ¿no? O hasta el mismo hígado, ¿no? De esta manera puede obstruir parcialmente la papila, puede provocar pancreatitis también, vean ustedes. Entonces, el tener parásitos es un problema serio también en la vía biliar y hay que... Obviamente que el mejor método es, vean ustedes, aquí está, este es el diámetro del colédoco. Dentro del diámetro del colédoco se está viendo aquí una imagen medio longitudinal. Aquí está mucho más clara en el colédoco. Este es un Ascaris lumbricoide.
es un ya fuera eliminado los ascaris, ¿no? ¿Verdad? Es la misma imagen de un ascaris. Esta es una imagen endoscópica, miren ustedes cómo se está viendo, este es el duodeno, ¿no? Y aquí en su porción, en la segunda porción donde está desembocando la ampolla de váter, vean ustedes cómo se está viendo el ascaris, la mitad adentro, la mitad afuera, ¿no? Esto en realidad la endoscopía permite muchas veces hacer hasta el tratamiento, porque vas a tener que terminar de tironearlo hacia la luz del intestino a este ascaris. Aquí lo están viendo entonces de la luz del intestino, y están viendo la mitad del ascaris prácticamente adentro y la otra mitad afuera, ¿no? ¿Qué es lo importante? Ya vamos a hablar ahorita de la clínica. Lo importante, esto es una RCP, este es el estudio que les decía, digamos, esta imagen está en forma directa, pero este es el endoscopio, y el endoscopio está metiendo contraste a la vía biliar. Y aquí dentro de la vía biliar se está viendo el ascaris, ¿no? O sea, es una falla de relleno, porque esto que están viendo acá, así debería verse todo, ¿no? O sea, este es el contraste, ¿no? Pero en una parte de acá lo están viendo lateralmente el ascaris, ¿no? Entonces, gracias a eso, mediante la misma la RCP, se procede a agarrar el ascaris, la parte que está afuera, o a veces se mete canastillas dentro de la vía biliar, y se lo empieza a tironear, ¿no? O sea, se lo empieza a tironear y se lo pone, o lo deja en el intestino, o por último, con el endoscopio lo puede sacar hacia afuera por la misma boca, ¿no? Aquí están viendo cómo se está extrayendo prácticamente el ascaris hacia la parte externa, ¿no? Este ascaris provoca irritación en el esfínter de Oddi y puede dañar el epitelio ductal y pancreático. O sea, vean ustedes, una de las complicaciones de la ascaridiasis biliar puede provocar pancreatitis, puede llegar hasta la vesícula y obstruir el conducto cístico, puede provocar colecistitis, por lo tanto, porque recordemos que la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar por una obstrucción del conducto cístico. Entonces, a veces cuando el ascaris sube por todo el colédoco, entonces sube por toda la parte del colédoco y puede llegar hasta la vesícula, la obstruye el cístico y puede provocar, en este caso, colecistitis, ¿no? La patología de mayor gravedad es la invasión al colédoco con obstrucción biliar. Esto lo puede provoca dolor tipo cólico igualito que como si tuvieras cálculo, ¿no? Pero bueno, la ventaja es que a veces con tratamiento también estos ascaris a veces salen de la vía biliar y a veces se mueren dentro de la vía biliar, y sería la génesis o el origen para que empiece a formarse cálculos dentro de esa vía biliar. El cuadro clínico. La invasión de la vía biliar produce una sintomatología correspondiente a cualquier cuadro obstructivo. Y si está vivo, provoca cólico, pues no, o sea, el paciente grita de dolor porque es como como si hubiera un cálculo ahí que se le esté moviendo, ¿no? Entonces, prácticamente como un cuadro de un cólico biliar, ¿no? Y ya les decía, eso es lo que hace que el paciente venga a la consulta y no estás vos pensando en ese rato en una ascaridiasis. Lo lógico es que pensés en una colelitiasis, una coledocolitiasis, ¿no? Un cólico biliar. El dolor es agudo en la zona hepática. Cuando se obstruye el colédoco, puede haber ictericia, o sea, se puede poner ictérico el paciente, puede haber fiebre. Entonces ya, vean ustedes, puede ir a la triada de Charcot, de colangitis, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho, ictericia y escalofrío o fiebre, ¿no? Puede haber en el hemograma leucocitosis con eosinofilia, fundamentalmente, porque nosotros sabemos que los eosinófilos se elevan normalmente cuando hay parásitos o cuando hay también, en todo caso, algún tipo de alergia, ¿no? Puede haber vómito, defensa muscular, pero este paciente, el cuadro clínico, no te está diciendo en ningún momento que tiene parásitos. Lo que te está diciendo es que está con un dolor tipo cólico, ¿no? Las complicaciones de tener esta ascaridiasis puede ser complicaciones tempranas, por ejemplo, la colecititis, la colangitis, pancreatitis, ¿no? O sea, estos son, a veces el paciente viene con esta sintomatología, o de colecititis, o de colangitis, pancreatitis. Luego nos dimos cuenta que la causa que llevó a esto había sido un ascaris. Las complicaciones tardías, la presencia de estos ascaris en la vía biliar puede provocar a la larga que inflame ese colédoco y se estenoso, o sea, se cierra, ¿no? Y por último, pedazos o restos alguien me podría preguntar, por ejemplo, y a veces no sale todo, evidentemente. Al tironear a veces se queda un resto de un pedazo del
ascaris muerto, digamos, un pedacito, porque es largo, ¿no? Tiene a veces 15 centímetros, de repente se puede quedar 1 o 2 centímetros ahí de un pedazo al tironear. Entonces eso puede generar que se vaya acumulando alrededor de ello y se puedan formar cálculos biliares, pero son complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas, estas son las más importantes, ¿no? El laboratorio, ya dijimos, hay eosinofilia, puede haber aumento de las bilirrubinas a expensas de la directa, o sea, como si fuera un problema obstructivo, entonces eso es importante. En la radiografía simple es muy poco lo que se ve. Lo más importante es la ecografía. La ecografía es el método de elección, siempre, ya les he dicho, pero no cualquiera te va a poder ver ¿no? O sea, tiene que ser un ecografista que tenga capacidad, ¿no? Por eso yo indico que yo cuando pido una ecografía, yo soy muy suspicaz, ¿no? Yo no es porque tenga convenio con ningún ecografista, sino que yo envío donde alguien que me dé confianza y me garantice que yo pueda hacer un buen diagnóstico, ¿no? Ya en su momento vamos a hablar de las características que tiene que hacer una buena ecografía, ¿no? Entonces, mediante la ecografía se puede ver, mediante el corte longitudinal, lo puede ver el ascaris, ¿no? Se puede visualizar a veces varios parásitos también, que puede ser como un signo del tallarín, o también como se lo puede ver como en un corte transversal, como si hubiera un ojo, ¿no? Entonces, pero eso es el ecografista, el bueno, el que te tiene que demostrar eso. Aquí está en una imagen, vean, de un ascaris, este es un corte transversal, esta es la imagen que les decía. Aquí están viendo un punto como si fuera un ojo, ¿no? Como si fuera un iris, ¿no? Como una papila, perdón, ¿no? O pupila, una pupila dilatada, ¿no? Entonces, ahí están viendo, este sería el corte longitudinal, entonces lo están viendo a lo largo, pero en el corte transversal están viendo como si hubiera un ojo. Ese es un ascaris, ¿no? Que en este caso, ¿dónde está el ascaris? Está en la vía, en la vesícula biliar, llegó hasta la vesícula. A veces uno lo encuentra en la ecografía, así, vas y lo operas y después ya no lo pillas el ascaris. ¿Qué pasó? Como no está muerto, puede, porque estaba haciéndole provocar mucho dolor al paciente, puede nuevamente migrar hacia afuera, ¿no? Pero probablemente por los mismos anestésicos o los medicamentos. Aquí también de una RCP, aquí está mucho más clara que la anterior, ¿no? Lo blanco es el contraste, lo blanco es el contraste, y aquí están viéndolo el ascaris, miren, esto negro porque significa que esto es la falla de relleno, ¿no? O sea, porque el contraste no puede penetrar al ascaris, entonces aquí está el ascaris, y esto se puede extraer mediante este mismo procedimiento, se mete una canastilla, se hace papilotomía, se agarra al ascaris y se lo extrae. En último caso deberíamos estar pensando en una cirugía para hacer coledocotomía. Aquí están viendo la imagen longitudinal, ¿no? Entonces una vesícula biliar del ascaris biliar, ascaris lumbricoides. No hay sombra acústica. O sea, obviamente que la característica importante cuando hay cálculos en la vesícula biliar es que se ve una sombra acústica. En este caso, pues no hay sombra acústica. La ecografía es muy sensible en su diagnóstico. Cuando hay un diagnóstico previo de ocupación biliar, la ecografía normal puede hacer la migración de las características en un 100% de exactitud. O sea, a veces yo puedo tener cólico biliar, cólico biliar, hago diagnóstico de ascaridiasis, le doy tratamiento porque le puedo dar antiparasitario. Con el antiparasitario, el ascaris migra otra vez como a su hábitat normal, que vendría a ser entonces el intestino delgado, y entonces con una nueva ecografía nosotros podemos ya ver que no hay el ascaris, ¿no? Y ahí nos evitaríamos una cirugía. La RCP o la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada es un método diagnóstico y también excelente método terapéutico porque nos permite la extracción de estos ascaris, ¿no? Es un método muy bueno, obviamente, que nos sirve a hacer. O sea, yo digo, a veces cuando hay coledocolitiasis, como es el próximo tema que vamos a hablar, o en este caso la ascaridiasis, más que la cirugía viene a ser el gol estándar, la regla de oro, la RCP, porque la RCP, bien hecha, bien realizada, permite evitar un acto quirúrgico. El tratamiento, el 60% de los pacientes infectados por parásitos migra fuera de la vía biliar, o sea, ingresa, hace su hocha, molesta, duele, todo lo que ustedes quieran, y luego otra vez se sale de su acto, ¿no? Entonces hay un 60% de pacientes que tienen esto, vean, ustedes pueden migrar nuevamente. Entonces no es raro que alguien te diga, doctor, pero me lo va a mostrar el ascaris, y vos no sabés qué mostrarle ya después de la cirugía porque ya no lo encontraste, pero ya le provocó todas las molestias al paciente, ¿no?
Entonces, en concreto, lo que sí hay que hacer es hay que ponerle a administración de vía periférica, si está distendido, vomitando, su nasogástrica, su antiespasmódico porque provoca mucho dolor, antibiótico por el tipo de la obstrucción colecistitis o por la colangitis, dar antiparasitario, o sea, es importante. El de elección es el albendazol o el mebendazol, ¿no? En dosis de 200 miligramos al día durante 3 días, o de 200 2 veces por día, depende ya del esquema que uno quiera utilizar. Y entonces es muy bueno, ¿no? Cuando hay invasión al colédoco se puede dar piperacina, pero ustedes me dirán, ¿y por qué estamos hablando entonces si esto le va a dar tratamiento médico? Porque lo que tenemos que pensar es que hay un porcentaje que no sale el ascaris de la vía biliar y necesita cirugía. Entonces, lo lógico es que mientras podamos evitar la cirugía, pues obviamente la evitemos, pero ¿qué pasa si no hay posibilidad de que salga el ascaris? Entonces hay que entrar a operar y hacer mediante cirugía la extracción de un ascaris. Aquí están viendo nuevamente la RCP, ¿no? Una nueva RCP. Y aquí están viendo cómo se está extrayendo el ascaris de la vía biliar, ¿no? Se identifica el ascaris en la vía biliar y mediante la misma RCP, con una canastilla que son así o sea, de afuera uno la abre, agarra y la cierra y entonces puede extraer tanto cálculo como en este caso también. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Doctor, buenas noches. Cuando hablábamos de la vesícula. ¿Están mudos? Hola. Doctor, ¿me escucha? ¿Entendieron, sí, no? ¿Se escuchó todo? Buenas noches. Doctor. Doctor, buenas noches. Hola. Hola, ¿me escucha? Bueno, si no hay pregunta, no hay duda, entonces... Doctor, buenas noches. Creo que no nos está escuchando. Ajá. Pero están activando su... Sí, doctor, queremos preguntar. Por lo que me dicen que... Me parece que, a ver, voy a ver qué es lo que he hecho. A ver ahora, el que pueda ver activar, por lo menos le he dado para que activen. ¿Puede escucharnos, doctor? Yo te escucho, Linda, que estás queriendo... Sí, Ahora sí. Creo que usted no nos estaba escuchando. ¿Qué primero y no me escuchó? Cuando hablaba de la vesícula, usted decía, ¿no? De que mencionaba de que hay una posibilidad de que llegue a ser un cáncer, ¿no? Estos cálculos. Entonces, lo mejor sería si estamos pidiendo una ecografía y viendo cálculos grandes o varios cálculos. Entonces, lo mejor es la cirugía en este caso para evitar que después el paciente pueda llegar en un futuro a ser un cáncer. Absolutamente de acuerdo. Eso fue lo que en resumen quise transmitir, que cuando un paciente tiene litiasis vesicular, aún así no sea sintomático, o sea que no tenga dolor, la responsabilidad de nosotros como médicos es saber explicar que ellos deben ser intervenidos quirúrgicamente. O sea, eso es el resumen, digamos, ¿no? Que tenemos que nosotros. Y yo ya les decía cuando hablábamos de colelitiasis que lamentablemente no hay tratamiento médico, es necesariamente quirúrgico. Entonces, yo les decía, hablando de valores, les decía, no
podemos tampoco mentir, ni asustar, ni por ganar plata decir, si no te operas te vas a morir. No, no podemos mentir. Pero tenemos que ser honestos también de decirles y transmitirles la posibilidad de que exista, ¿no? Y demostrarles, porque la gente necesita eso. Nosotros los médicos yo siempre hablo, y ustedes lo han visto en cirugía 1, en cirugía debe haber un enamoramiento, o sea, tiene que haber confianza del paciente al médico, y el médico debe tener también confianza en su paciente, porque si vos como cirujano no te das consciente o no te sentís a gusto con el paciente, es preferible que no lo operes, digamos, te va a ir mal la cosa, ¿no? Entonces yo lo que decías muy bien es exacto. El paciente que tenga litiasis vesicular no es la primera causa de complicación del cáncer, vendría a ser una de las menos frecuentes, pero hemos dicho de que debe necesariamente ser operado en algún momento de su vida antes que se complique. No sé si está claro. Sí, doctor. Entonces sería como usted mencionaba, ¿no? De que no tenemos que simplemente irnos a tratar los síntomas del paciente de ese momento, sino ver que el paciente a un futuro esté sano. Así es. A ver, yo le pongo un ejemplo. Un paciente viene a mi consulta y viene con cólico biliar. Un cólico biliar simple. Le pongo su antiespasmódico, le pongo su analgésico y le pasa el dolor. Quedé como un medicango, ¿ve? O sea, quedé muy, muy bien. Pero voy a ser un mal médico si yo no lo oriento a ese paciente y le digo, querido amigo, usted debe operarse. Puede ser que yo no sea cirujano, puede ser que yo sea clínico. Y de repente, vea, si soy no ético, voy a preferir no mandarlo al cirujano para que cada vez venga con cólico y yo cobre mi consulta, digamos, ¿no? Entonces eso no es ético. Lo que estamos diciendo, una vez que le pasa al paciente, el tratamiento definitivo del cólico biliar, de la colecistitis, es la cirugía, ¿no? Y en este caso, yo no puedo esperar a que un paciente llegue a tener cáncer, ni estoy llegando a tener cáncer. Hemos visto una relación directa entre los que han tenido cáncer. El 90% tenían antes cálculo. Ah, caramba.